Este episodio llega a ustedes gracias a Parval. Parval es el primer puesto de bolsa de la República Dominicana, pero ¿qué podemos hacer con Parval? Bueno, en Parval nosotros podemos invertir en el mercado de valores con la asesoría de los mejores ejecutivos de negocio. Y es lo que me gusta bastante de Parval, es que puedo ver mis inversiones desde mi celular. Literalmente solamente tienes que bajar la aplicación de Parval a través del App Store y tú puedes ir viendo y revisando cómo van tus inversiones. Así que arrancamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes. En este episodio, estos episodios especiales que ustedes ya nos dimos cuenta que les gustan bastante, vamos a hablar sobre los conceptos de finanzas que tú debes de tener claro si tú eres emprendedor o si ya tú tienes un negocio. Vamos a explicarlo de una manera de que ese nombre que quizás tú has escuchado en algún momento, tú puedas entender qué significa y cómo tú lo puedes poner en práctica en tu negocio. Así que arranquemos. Entonces, en el episodio de hoy vamos a tratar, más que el concepto, es realmente cuál es ese fenómeno que se da en tu emprendimiento. Y de paso, que tú sepas cómo se llama, cómo nombrarlo, cuando tú estés por allá afuera realmente hablando de cómo se da el negocio para ti. Entonces, el primer punto que vamos a discutir, muy importante, punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio, Manuel? El punto de equilibrio es ese número que tú necesitas o que tú deberías de alcanzar y que cuando tú lo alcanzas, tú ni ganas ni pierdes. O sea, ese momento donde tu rentabilidad se convierte en cero. Pero calculando todo lo invertido ya en la empresa. No, ingresos y gastos, fuera de la inversión. Aquí estamos en el estado de resultados que tiene los ingresos, los costos y los gastos. Y es ese número que tú necesitas vender para que tus gastos y tus costos al final den cero. Que tú ni ganaste ni perdiste. De un número gris, para no decir ni número verde ni número rojo. Es como el número gris. El número gris. Ey, me gusta ese término. Exacto, ese número gris. Y es muy importante tenerlo claro porque a partir de ahí, lo demás que tú sigas vendiendo, ya tú vas a generar ganancia. Wow, si tú supieras que yo todo este tiempo pensé que el punto de equilibrio tomaba en consideración la inversión inicial. No toma en cuenta la inversión inicial. ¿Y hay algún término que sí realmente toma en cuenta la inversión inicial? La rentabilidad sobre la inversión, que vamos a hablar mucho más adelante. Ok. Pero eso no tiene nada que ver porque el punto de equilibrio se enfoca en el estado de resultados, que es el de ganancia y pérdida solamente. Y tú sabes de casualidad, yo sé que tú estabas fuera de lo estructurado antes como preproducción, pero ¿tú sabes si hay como una fecha ideal o qué sé yo, como algún tipo de metodología detrás del punto de equilibrio que yo pueda realmente tener a la mano para saber si mi negocio está dando fruto o está llegando al punto de equilibrio en el momento correcto o si se está quedando atrás? Mira, es una buena pregunta realmente. No, yo creo que no hay una fecha ideal. Lo que sí tú tienes que estar claro es de que ese número que te dé ese punto de equilibrio pueda ser alcanzable para tu negocio. Porque si no, probablemente tú vas a estar en pérdida. Pero, por ejemplo, hay negocios que llegan a su punto de equilibrio en el día 20 y hay negocios que llegan a su punto de equilibrio en el día 25 del mes, de 30 días. O sea, no es que esté bien o esté mal, sino que tú tienes que pensar en que ese número sea alcanzable. ¿Y puedo hacer más preguntas con relación al punto de equilibrio? Vamos. Si yo tengo la respuesta, la vamos a dar. O sea, que el punto de equilibrio es algo que yo calculo cada vez que yo quiero, o sea, mensualmente, anualmente, porque yo me puedo imaginar tal vez un mes donde yo no llegué al punto de equilibrio, pero que tal vez el mes anterior sí lo hice. Claro, no, porque mira, el punto de equilibrio tú lo puedes calcular cada vez que tú tengas un incremento. Si tú tienes un negocio que tú compras y vendes, que no es servicio, ¿verdad? Tú lo puedes calcular cada vez que tú tengas un incremento en la materia prima. Si yo vendo tazas y la taza me cuesta 100 pesos y se me mantiene 100 pesos, ya, con el primer cálculo que yo haga, yo voy a estar bien a nivel de costos. Ahora, si la tasa ahora me vale 115, porque mi proveedor me subió el precio, entonces yo debería de recalcular mi punto de equilibrio. Ese es un momento de recalcularlo. Y otro momento es si tus gastos aumentan, si el alquiler aumenta, si tú entras más personal, tú deberías de recalcular tu punto de equilibrio. O si bajan las ventas, por ejemplo. No, porque el punto de equilibrio exactamente es cuánto tú tienes que vender para llegar al punto de equilibrio. O sea, las ventas no tienen un efecto aquí. ¿Cómo no? ¿Y si yo por alguna razón, por el tema de la oferta y demanda, estoy vendiendo menos tasa? Tal vez yo tengo que subir los precios de la tasa. No, porque el punto de equilibrio, el resultado que te da el punto de equilibrio, ¿verdad? Eso es como la división, la suma, te da un resultado, ¿verdad? Esto más esto. El cálculo del punto de equilibrio lo que te da es cuánto tú tienes que vender. Ya, ok, claro. Full. En unidades o en dinero. Yeah. Entonces las ventas aquí no tienen un efecto. Entonces cada vez que tú tengas un cambio tú puedes recalcular tu punto de equilibrio. Pero si todo se mantiene igual, tus gastos se mantienen fijos y tu costo de venta, si vendes y no es servicio, se mantiene fijo, tu punto de equilibrio va a ser el mismo todos los meses. Entonces, ¿cuál es la ecuación para que la gente pueda calcular su punto de equilibrio? La fórmula del punto de equilibrio se la vamos a dejar aquí debajo porque es una fórmula que yo no me acuerdo ahora mismo de memoria. Ah, eso es para que la gente vaya a ver el video a YouTube. Tienen que ver el video en YouTube. Si estás en Spotify, te invito a que lo vayas a ver a YouTube. Vamos a hablar entonces del próximo término, Manuel.
que es el costo marginal o el beneficio marginal. Entonces tú nos vas a explicar como toda una casi economista Ajá. qué significan esos términos y cómo lo podemos poner en práctica. Yo fui que me tendí esa trampa porque tú me dijiste, ¿se lo voy a explicar tú? Claro, así que dale. Bueno, ok, el costo marginal y el beneficio marginal es muy sencillo. Marginal aquí viene explicando como adicional. Entonces, ¿qué es importante saber dentro del costo marginal y el beneficio marginal en una empresa o en tu negocio, en tu emprendimiento? Que realmente si algo tiene un costo adicional para ejecutarse, tú debes de calcular que tenga un beneficio adicional que sea más alto que ese costo adicional. O sea, si tú compraste una cámara en $1,000, aunque ahí entra un tema muy interesante y es saber en qué tiempo, porque no, me imagino que no tan cuadrado, como que, si compré una cámara en $1,000, lo que sea que yo haga con esa cámara tiene que dejarme más de $1,000. Pero ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Claro. ¿Entiendes? Porque depende de la inversión. Pero quizás si lo vemos con un colaborador nuevo. ¿Cómo así? O sea, Exacto, si como tomamos un en cuenta que sea empleado. un empleado que entre y no que estamos comprando un activo que quizás cuesta mucho y tú lo vas a comprar todo de un golpe versus un empleado que tú lo vas a pagar mensual, ¿cómo sería? Exacto, para tú calcular si realmente vale la pena tú entrar a un bartender más a tu bar, tú tienes que calcular cuántos tragos se van a vender adicionales por ese bartender que está ahí, cuál va a ser el beneficio real, ¿cuál es el término para eso? El margen neto, el margen bruto, perdón. El margen de cada bruto, uno de esas que ventas. como que si por ejemplo yo estoy vendiendo 100,000 pesos, pero con un colaborador nuevo yo voy a vender 120, pues yo debo de calcular de que ese beneficio marginal, que son los 120, sea más que el costo marginal, que son el sueldo que le voy a pagar al empleado. O sea, el empleado tú no le puedes estar pagando 22,000 pesos al empleado, porque si no, no vale la pena, porque no te va a estar entrando más de lo que está saliendo. Ese es el término. Entonces, algo más que debamos abundar del costo marginal y beneficio marginal. Tú sabes que yo, en este podcast que tanto te recomiendo, que se llama Think Like an Economist, para nuestra audiencia que sabe inglés, ese podcast excelente. Habla de economía y es súper básico y habla de principios básicos. Y ahí explicaban, o creo que fuiste tú como lo explicaste, que tú debes como de... Siempre y cuando el beneficio marginal sea más alto que el costo marginal, tú debes de seguir haciendo ese aumento en tu empresa. Como si, por ejemplo, si yo sé que meter un bartender más tiene un beneficio marginal más alto que el costo marginal, halo. Si un bartender más, adicional a ese, tiene un beneficio marginal más alto que el costo marginal, halo también. Okay. Y así sucesivamente hasta que ya tú llegues a un punto... En que ya el crecimiento no pueda continuar. Exacto. Sí, en el que eso ya fue en el podcast, no fuimos tú y yo. Pues sí. Pero me parece una buena idea. Lo único que hay que tener mucho cuidado porque a veces... nosotros somos muy positivos con los números y quizás el yo entrar a un bartender adicional no significa que obligado me va a aumentar la venta. No, entonces, pero tiene que ser que tú estés seguro. Tiene que ser que tú tienes eso medido. Que te funcionó por lo menos una vez. Claro, o que tú sabes tal vez que el bar no está en su capacidad máxima. Exacto. Puede ser un bar recién abierto o un negocio recién estrenado. Eso es muy importante. Así que lo pueden tomar en cuenta y poner en práctica en su negocio con cuidado, porque no significa que porque lo oyeron aquí, te lo va a hacer. Exacto. Y estamos asegurados de que eso va a funcionar. Manuel preocupado de que yo esté mandando a la gente a que mete empleado como claro, cosa loca. Después no escriben en los comentarios y no acaban a nosotros. Pero vayan a buscar el podcast y así pueden aprender un poco más. Y otro término muy importante que todos nos gusta y nos interesa muchísimo en los negocios es la rentabilidad, que es ese margen, ese % que tú vas a poder generar y sería básicamente la ganancia. O sea, si yo vendo 100,000 pesos mensuales y mi margen es un 10%, entonces mi ganancia, en este caso, serían 10,000 pesos. Entonces, la rentabilidad, hay varias rentabilidades que se pueden medir en un negocio y vamos a comenzar por la más importante o por la más básica, que es el margen bruto. El margen bruto, quizás tú lo has escuchado si tienes un negocio que manejas inventario, o sea, que tienes un costo de venta, no es más que el ingreso menos el costo, te da la utilidad bruta y eso tú vas a dividir utilidad bruta entre tus ventas. Y ese es el margen bruto. Esa es tu rentabilidad bruta. Pero hay que ver cómo aplicamos eso en manzana, porque una gente manejando Súper por la fácil. 27, escuchando toda esa fórmula. Le recomendamos que termine este podcast en Spotify y luego venga para acá a YouTube y pueda vernos y estar un poco más en paz. Pero, súper sencillo. Vendí 100,000 pesos en tazas. Me costaron 60,000 pesos esas tazas. Lo que yo le pagué a mi proveedor. El resto, 100,000 menos 60,000 me da 40,000. 40,000 entre 100 me da 40%. Ajá, okay. ¿Verdad? Entonces, ese es mi margen bruto, un 40%. Por eso, cuando preguntan, ¿cuándo yo me voy a ganar vendiendo algo? No, un 20%. ¿O cuál es mi margen? En las personas que venden, o sea, que venden productos, no solamente servicios, siempre hablan del margen. ¿Cuál es mi margen? Me dicen, mira, Manuel, como tú tienes mucha gente en Instagram, yo quiero que tú me ayudes a vender estos poloches y yo te voy a dar un margen de un 10%. Ese sería mi margen bruto. O sea, yo me voy a ganar un 10% de todo lo que yo voy a vender.
Ok. Ahí tenemos el margen bruto súper claro. Luego está el margen neto. Entonces ahora es lo mismo. Yo tengo mi utilidad bruta, pero le voy a restar todos los gastos que yo tenga. Ya. Entonces, cuando yo reste todo eso, yo voy a restar los 40,000 que me gané como utilidad bruta menos los 20,000 que me cuesta mis gastos. Que por ejemplo la nómina, la luz, el Todo local. lo que son gastos, exacto. Que independientemente se venda más o se venda menos, siempre hay que pagarlo. Exacto. Entonces, eso me va a dar 20,000 de ganancia. Y si yo quiero sacar mi rentabilidad, yo tengo que dividir 20,000 entre 100,000, que fue lo que vendí. Y ese es mi margen bruto. Tú sabes que ahí se me ocurrió una grandiosa pregunta, pero ahora no recuerdo cuál era la pregunta. Isa, ponme una música de ascensor ahí, espérate. Es que era una pregunta muy importante. Bueno, nada, continuamos con el podcast. Vamos bien. Yo sé que tú estabas mencionando realmente lo de la utilidad y toda la cosa. Sí. Y quería saber... Exacto, la pregunta que yo te quería hacer es... Dime si... Porque me pregunto, o sea, me imagino que hay mucha gente que como principiante haciendo negocio puede pensar, yo me quiero quedar con... Yo quiero tener una rentabilidad de un 10%. Ok, a nivel neto. Como que pueden tener el cálculo, no sé si sería como al revés, pero se escucha un poco como al revés. Y, por ejemplo, yo decía, yo quiero vender cartera. Pero yo quisiera por lo menos tener un retorno de esa cartera de un 10%. Es como tomar el precio de la cartera, subirle un 10%, vender la cartera y quedarme con el 10%. Sí, ya. O sea, es un tema de poner el precio, de hacerlo al revés. Sí, y ahí hay todo un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que solemos hacer, o en general, es, bueno, si esta cartera me vale 100 pesos, digamos, la cartera me vale 1,000 pesos, ¿verdad? Ok. Entonces, esos 1,000 pesos, yo quiero ganarme un 50%. O sea, lo que la gente normalmente hace, y yo he tenido temas aquí en asesoría y todo, porque me pelean alguna gente, Ok. que ese precio está mal puesto. Pero bueno, lo que la gente hace es que 1,000 lo multiplica por 1.5, ¿verdad? Porque me va a ganar el 50% y eso me va a dar 1,500, ¿verdad? Y yo lo voy a vender en 1,500, entendiendo de que yo me voy a ganar un 50%, ¿verdad? Tú no piensas así, ¿verdad? Dime que no. O sea... La gente en general hace eso. Todo lo que tú has dicho pareciera que yo... Si la vendo en 1,500 pesos, pues yo me voy a ganar el 50% de los 1,000. Eso es un tema muy importante. ¿Sabes por qué? Porque la gente suele poner los precios mal. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que tú vas a vender esa cartera y esa cartera te cuesta 1,000 pesos y tú te quieres ganar un 50%. Tú lo que asumes es que si yo cojo el precio, los 1,000 pesos, lo multiplico por 1.5 para ganarme el 50, la vendo en 1,500 y yo me voy a ganar 500. Ajá. ¿Verdad? En teoría. Y es el 50%. Pero ¿qué pasa? Entendiendo lo que ya dijimos de cómo se calcula el margen neto y el margen bruto, tú tienes que tomar en cuenta de que esa cartera tú la vas a vender en 1,500 pesos. ¿Verdad? Vamos a coger el celular. Los que puedan coger su celular lo pueden hacer conmigo. Si está manejando, no lo haga, por favor. Exacto. Cuando estés tranquilo viendo esto en YouTube. Entonces, la vendo en 1,500 pesos. Y esa cartera me vale 1,000 pesos. Me costó 1,000 pesos. Mi ganancia son 500. Ahora, cuando hablamos del margen bruto, dijimos que era la ganancia entre mis ventas. Ajá. O sea, Entonces, que tú vas a dividir esos 500 ahora entre 1,500. Entre 1,500. Entonces, cuando yo divido 500 entre 1,500, realmente mi margen es 0.33. ¿Y te parece Entonces, que tu realmente... margen bruto es un 33%, no es un 50%. Pero espérate, porque entonces... Sí. Está heavy. Ahí tú lo que me estás diciendo es que hay como un gap, hay un pozo entre lo práctico y lo matemático. Sí. Porque al final del día, el cálculo es que si yo me voy a ganar el 50%, es en 1,500 el precio de la cartera. Entonces, ¿qué es lo que me quiere dejar dicho a mí? Que al final, cuando tú echas el cálculo matemático, te dice que nada más estoy teniendo un 33% de retorno. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar en cuenta en cuánto tú lo estás vendiendo. ¿En 1,500? Tú lo estás vendiendo en 1,500. Pero entonces, si no ya, vamos a lo es que es un financiero, 50% a partir de los 1,000, no de los 1,500. Exacto. O sea, que yo debí venderlo en 700, yo debí venderlo en 1,750. Hay que venderlo pero más que caro, es lo exacto. mismo, porque entonces cuando yo le sumo los 1,750, yo lo voy a dividir entre 1,750 y me va a dar otro número. No, porque si te cuesta 1,000 y tú la vendes en 1,750, Es verdad, porque sigues contando. la diferencia entonces es mayor. Ok. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta porque a veces entendemos que el margen que estamos llevando es alto, pero quizás no son siempre tan altos. Entonces, nada, eso es un punto extra que no estaba dentro de todo lo que teníamos para Gracias hoy. a todo el que tuvo que chuparse ese pedazo de puro cálculo matemático. Muchas gracias por su paciencia. Eso fue para el que sí lo necesitaba. Vamos para el próximo. Y el próximo que tenemos aquí es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo es algo que no se le da mucha importancia en el emprendimiento, pero todo se vuelve un caos cuando el flujo de efectivo da negativo.
Pero ¿qué es el flujo de efectivo Básicamente, y cómo se puede dar negativo? da negativo cuando usted no tiene dinero en la cuenta. Todo va muy bien en todo negocio hasta que no hay dinero en la cuenta y ahí empieza el problema. Entonces, el flujo de efectivo, de manera resumida y que no puede funcionar para este episodio, es todas las entradas y salidas de dinero que tiene tu negocio. Ok. Úsalo en una oración. ¿Cómo así? ¿Cómo que la uso en una oración? Porque, por ejemplo, ok, el flujo de Ok, efectivo es la Gladys, entrada y salida. ¿Cómo está tu flujo de efectivo del día de hoy? Del día de hoy. ¿O cómo vas a cerrar tu flujo de efectivo el 15 después que tú pagues nómina? Ok, excelente. Gracias por agregarlo en una pregunta. Pero entonces, ¿cuál es una posible respuesta? Que yo te diga, va mal, va corto, va... ¿Cómo funciona? Sí, no, va bien. Tú puedes decir va bien y realmente me va a sobrar 20,000 pesos, por ejemplo. Ok. El flujo de efectivo prácticamente es decir que entra más dinero de que sale. Debería de ser. El flujo de efectivo realmente lo que hace es que tú puedas ver lo que entra y lo que sale y lo que sobra. ¿Entiendes? O sea, el flujo de efectivo es algo que yo veo. Es a lo que tú ves. No Eso es es- como un estado de resultado. Ya. Es un estado. Hay un estado de situación donde tú tienes activo, pasivo y capital. Un estado de resultado donde tienes ingresos, costos y gastos y utilidad. Y Ok. tú tienes un estado de flujo de efectivo donde tú tienes ingresos, egresos y un flujo final. Es simplemente un estado. Ahora, vamos a hablar un poco de la práctica. En la práctica, lo importante con el flujo de efectivo para una empresa que, si tú eres emprendedor y tienes que pagar proveedores y nómina, o si tú ya tienes una empresa mediana pequeña, es muy importante porque tú puedes proyectar las entradas que tú entiendes que vas a tener, lo que tú vas a cobrar a tus clientes y lo que tú vas a sacar. De cara a que ya tú sabes que tú vas a tener que pagar alquiler, vas a tener que pagar nómina, vas a tener que pagar la luz y vas a tener que pagar lo que sea que tengas que pagar durante el mes que está corriendo. Y usualmente, o sea, escúchame que te vaya a pedir casi una asesoría aquí en el medio del podcast, pero ¿qué una gente hace si realmente no tiene un buen flujo de efectivo? Tiene que buscar, hay varias opciones. Número 1, mejorar su cuenta por cobrar. Cobrar ¿Qué? más, tratar de cobrar más rápido, negociar con sus clientes de que le paguen más rápido o vender factura con un factoring, eso puede ser una opción. Otra cosa que tú puedes hacer con el tema del flujo de efectivo es aumentar tu capital de trabajo. Si yo sé, por ejemplo, en mi negocio, que la mayoría de mis clientes me pagan a 60 y 90 días, ya yo lo sé, yo tengo que aprender a vivir con eso. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo solicitar una línea de crédito de $500,000 y con eso apalancar mis cuentas por cobrar. En caso de que ya lo otro no me esté funcionando, puede ser una opción. Ok. Controlar los gastos, no pagarme dividendos. Por ejemplo, no hacerme adelantos como socio. Son cosas que te pueden ayudar al flujo de efectivo. Pero lo más chulo del flujo de efectivo para mí en el día a día es que te da paz. Ok, Porque claro. cuando tú no tienes un flujo de efectivo, tú no sabes si cuando llegue el 30 tú vas a tener dinero o no. O sea, lo chulo, tú sabes lo de antes. Y tú decís, mira, tú llamas a tu novio, te llama a tu mamá, mira, necesito dinero. O llama al banco. Yo sé que ya en 15 días voy a necesitar más. O llama a tu cliente, oye, me necesito que tú, por favor, me adelante ese pago. ¿Y Ya tú lo vas programando. ¿Qué tan común es que las empresas tengan un problema con flujo de efectivo? Muy. Porque a mí me parece como que una empresa que tiene, o sea, erradamente, Sí. me parece, como que cuando una empresa tiene un problema de flujo de efectivo, tiene casi hasta un problema de rentabilidad. No siempre. Porque si, por ejemplo, te voy a explicar de dónde viene mi razonamiento. Sí. Y obviamente me imagino que es errado por todo lo que tú me has explicado. Pero si yo cobro mis facturas casi siempre a 60, 90 y 30 días, Sí. se supone que esa bola de nieve ya arrancó. Se supone que hoy yo estoy cobrando cosas que yo facturé hace 30 días. Y mañana yo voy a estar cobrando cosas que facturé hace 30. So, prácticamente, si las ventas no flaquean, yo tendré un flujo efectivo normal. Porque me va a estar entrando cosas que yo facturé hace 30 días, ¿no? Sí, lo que pasa es que las ventas no suelen ser fijas, eso es lo primero. Ok. Que tú puedas hacer un buen negocio, que es el doble de lo que tú sueles facturar en un mes, y ya tú lo vas a ver en 60 o 90 días, esa es una. Otra cosa que puede pasar es que alguno de esos clientes se retrase con el pago, algo que suele pasar muchísimo. Muy normal. Otra cosa que puede pasar es que se haya dañado el aire de la oficina y tú tuviste que sacar 35,000, 40,000 pesos para instalar un aire, que está dentro del flujo de efectivo porque salió del dinero de la empresa. Entonces, yo creo que una de las cosas que más pasa es que hay un tema de flujo de efectivo. Porque o sea, cuando tú estás comenzando, tú no sueles tener tanto dinero. Ya cuando tú ya eres maduro y tienes una empresa mediana grande, fácilmente en tu cuenta se promedia $500,000 pesos.
mensual, en promedio, entre la salida, lo que entra, lo que sale, y tú puedes tener un flujo más o menos controlado. Pero igual, si tú eres una empresa grande y tú tienes que pagar a tus proveedores, probablemente tú tengas que tener 2 millones de pesos para pagarle un contenedor que pediste. Y te puede quedar sin flujo. O sea, esto no es un tema de que tú seas grande, pequeño, ni muchísimo menos. Es un tema de mucha organización y darle la importancia que se merece. Porque al final, empresa grande, problema grande también. Entonces, eso se trata. Pero de manera general, yo le diría a ustedes que eso es algo muy sencillo. Proyecten enero, febrero, marzo, o semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 del mes. ¿Cuánto tú entiendes? ¿Quiénes son esos clientes? Tú lo pones en un Excel, un papel. Me va a pagar Juan, Alberto y tal gente. Ok, esos son mis ingresos de este mes. ¿Y cuáles son mis salidas? Bueno, tengo que pagar al proveedor, tengo que pagar alquiler y tú lo vas viendo y te vas diciendo, mira, semana 1 no tenemos dinero. O si tenemos, o si nos sobra. Entonces eso lo podemos usar para la semana 2 y así. Ok, perfecto. Nada del otro mundo. Entonces ya entendimos el flujo de efectivo. Ahora viene el financiamiento y el endeudamiento. Yo no sé qué tú esperabas que yo te iba a preguntar de eso, pero mi pregunta es, ¿cómo yo sé cuándo es un momento oportuno y apropiado para yo financiar mi empresa? Mira, hay cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a comenzar con el flujo de efectivo igual. Si tu empresa tiene varios meses, si tu empresa está organizada y tú no eres una persona que le vive sacando dinero a tu empresa, porque sí, a cada rato, y tu flujo de efectivo no te está dando por un tema de proveedores, por un tema de clientes, de cuenta por cobrar, entonces tú pudieras evaluarte en una línea de crédito. Okay. Eso es una fuente de financiamiento, por ejemplo. Otra cosa que tú puedes hacer es un tema de expansión. Si te está yendo bien y tú quieres crecer o simplemente tú quieres remodelar lo que ya tú tienes, tú pudieras evaluar también, tomar un préstamo. Siempre y cuando tu flujo de efectivo, gracias a Dios que lo dijimos antes de hablar de esto, tu flujo de efectivo te dé para pagar ese nuevo préstamo. Claro. Porque tú puedes tener un estimado de cuál va a ser la cuota que tú vas a pagar. Entonces, y muy importante. Otra cosa para la cual tú puedes tomar préstamos es para hacer inversiones. O sea, inversiones no solamente de activos fijos, sino como inversiones de que vamos a hacer algo para el personal, por ejemplo, para desarrollar ese personal. Okay. Siempre y cuando tenga un beneficio marginal, que ya lo explicamos también. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, con el endeudamiento hay que tener mucho cuidado porque el problema del endeudamiento, el peor problema del endeudamiento es que si tú estás muy endeudado y tienes un flujo de efectivo muy débil, tú vas a tener un problema gigante. Okay. Porque tú vas a tener ahora el banco también. O sea, aparte de tus empleados y tus proveedores, tú vas a tener el banco guiándote atrás para que tú llegues a pagarle. Entonces, eso es importante, pero no es menos cierto que el endeudamiento es muy importante en los negocios. Pero espérate. Y vamos a hablar de eso pronto en la parte de retorno de la inversión. Porque tú dijiste que si una empresa tiene problemas de flujo de efectivo, puede pedir un préstamo. Ideal es que pida una línea. ¿Cuál es la diferencia? Que las líneas, tú solamente pagas intereses mensuales y mantienes ese monto ahí, adeudado, y el préstamo, interés y capital. ¿Es un extra crédito? No, porque el extra crédito tú pagas interés y capital. Es un préstamo normal. Pues yo necesito que tú me expliques qué es una línea entonces. Ok, una línea de crédito es una fuente de financiamiento donde tú solicitas 1 millón de pesos y tú nunca vas a pagar ese 1 millón de pesos hasta que tú lo decidas. Tú simplemente vas a pagar intereses. Okay. De 1 millón de pesos, por ejemplo, si hacemos un cálculo ¿Y cuál es la diferencia de eso y un extra crédito? Que el extra crédito tú vas a hacer un consumo y lo vas a pagar interés de capital en 48 meses. Ya entiendo. Por ejemplo, de 1 millón de pesos a un 16%, tú pagarías 13,000 pesos mensuales de 1 millón de pesos en una línea. Solamente pagando intereses, tú siempre vas a deber ese millón. Versus un préstamo, por ejemplo, de 1 millón de pesos, fácilmente a 5 años tú vas a pagar como 35,000 pesos mensuales. Es una diferencia. Claro. Lo único que tú siempre debes ese dinero. Pero se supone que en teoría, si tú lo vas a hacer por flujo, tú deberías de... Ese dinero que tú debes, ese 1 millón de pesos, debería de mantenerse en cuenta por cobrar. Claro. Si tú cierras la operación, entonces ya tú sabes que cuando te paguen esos clientes que te paguen tarde, tú vas a poder pagar ese 1 millón. Es una muy buena forma. Entonces, el próximo fenómeno que vamos a analizar aquí, estado de resultado. El estado de resultado ya lo hablamos de manera resumida. Me encanta como yo estoy aquí simplemente haciendo tus preguntas y escuchándote. Siento que este es el episodio de inversiones y necesito que tú hables un poco más. Creo que la buena va a ser suficiente en este episodio. Dale. El punto es que el estado de resultado es ese estado donde están los ingresos, los costos y los gastos y al final tú tienes la utilidad. Todo eso se resta. O sea, ingreso menos el costo menos tus gastos. Ese resultado de esa resta te va a dar tu utilidad neta, que es tu ganancia en dinero. Ya ustedes saben calcular su margen. Lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, exacto.
Diferencia muy importante es, y hay que tener cuidado aquí, es la diferencia entre el costo y el gasto. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos organizados, queremos organizarnos y no tenemos muy claro eso, entonces vamos a tener un margen bruto muy confuso. Ok. No un margen bruto, un bruto correcto. Por ejemplo, en el costo tú debes incluir todo lo que tiene que ver con el costo de eso que tú estás vendiendo. La materia prima. De la materia prima. Si yo lo que vendo es taza, yo debería de incluir en el costo de esas tazas el envío, porque yo la traigo desde China. Entonces ese envío que a mí me cobran, yo debería de incluirlo en el costo, no como un gasto, para que tú puedas tener una realidad de cuál es tu margen. Si eso tiene un costo porque yo le imprimo mi logo a esta taza para que vean que es mío, entonces eso no debería ser un gasto cuando yo lo mando a imprimir, a ponérselo, sino que debería ser parte del costo. Así tú puedes tener muy claro cuáles son tus costos y cuál es tu margen real de la operación. Básicamente es eso. Okay. Entonces luego tenemos el balance general. Cuéntanos. Yo estoy cogiendo clases de eso, Manuel. Yo no puedo explicar a la gente lo que es el balance general. Ok, el balance general es muy fácil. Ese es otro estado otro estado financiero y es el más básico o el principal, el que tú siempre vas a ver adelante. Se llama balance general o estado de situación, por si lo han escuchado así. Y lo que tiene son los activos, todos los activos que tú tengas, corrientes o no corrientes, o sea, que sean convertibles en menos de un año o de largo plazo. Eso está confuso a nivel práctico. Lo primero que yo te voy a preguntar es, el balance general a nivel práctico, ¿qué es? El balance general, podemos poner un ejemplo aquí, Isa se lo voy a mandar, y tiene los activos, los activos de todo lo que tú tienes, que es tuyo, incluyendo si tú tienes un software de lo que sea, es un activo. Aunque no es tangible, yo no lo puedo coger y llevármelo para mi casa. Intangible. Es un activo intangible, pero es un activo. Todo lo que tú tienes es un activo. Incluso los depósitos de alquiler. Ya hablamos en el episodio de alquiler que tú tienes que pagar un depósito. Un Ese activo depósito diferido. Exacto. Pero está dentro del activo. Ella sabe muchísimo. Yo no entiendo por qué ella no quiere explicar. Es que estoy cogiendo clases de eso. Yo no voy a poder explicártelo así tal cual. Yo cogí la clase hace como 10 años ya. Entonces... Pero sí, exacto. Un activo viene siendo prácticamente todo lo que tiene la empresa. Todo. O sea, hasta lo que tú crees que no, sí. Es un activo. ¿Y un pasivo? Un pasivo es todo lo que debe. Pero la pregunta es la siguiente. Balance general a nivel práctico. ¿Qué es? ¿Para qué me sirve? El balance general me sirve como una fotografía, porque a diferencia del estado de resultados no es acumulado, sino que de hoy, voy a hablar un poco de eso ahora, me sirve como una fotografía de cómo va mi empresa. ¿Cómo está ahora en este momento? En este día. Es por día. ¿Es por día? Es por día, exacto. ¿Por qué? ¿Y esta lo que era? ¿Por qué por día? Claro, porque si, por ejemplo, hoy es 6 y yo tengo cuentas por cobrar de $500,000 de pesos, pero mañana me pagan 100,000, ya mi cuenta por cobrar es 400. Ya, pero entonces si, y no por es ejemplo, acumulable. Si la foto de ayer y hoy no pasó nada, me funciona la foto de ayer. Te funciona la foto de ayer, claro. claro. Excelente. Exacto. Entonces, igual, dijiste las algo, deudas y el capital. Pero dijiste algo como que es una fotografía, pero es que se parece como a otra cosa que dijiste, lo voy a hablar ahora. Ah, exacto. Es diferente al estado de resultado. ¿Por qué? Porque el estado de resultado, que ya lo hablamos, exacto. El estado de resultado, que ya lo hemos hablado varias veces, es la acumulación. O sea, en el estado de resultado yo voy a ir sumando toda mi venta de hoy, la de ayer, la de antes de ayer, la del mes pasado. El balance general no es sumatorio, sino es de cada uno de los días. El balance general es una foto. Si alguien te pregunta, tal vez no un amigo tuyo, sino tal vez un contador, te pregunta cómo está tu empresa, tal vez probablemente él te está pidiendo un balance general. Sí, un balance general y un estado de resultado. Ok, él te está pidiendo la fotografía de ahora y el video del año anterior, tal vez. Algo así. Exacto. Si lo llevamos a producción y todo lo que tiene que ver con todo esto que estamos haciendo aquí, bueno, sí, es así. ¿Tú viste que hablaste de fotos? Pero también algo chulo, todos esos estados te dan mucha información porque el balance general te da, por ejemplo, tu endeudamiento. Y el endeudamiento tú lo calculas muy fácil. Es todos los pasivos que tú tienes entre tu capital. O sea, todos los pasivos vienen siendo todo lo que yo debo. Todo lo que tú debes entre lo que es tuyo, entre lo que tú pusiste. En el capital está lo que tú pusiste de manera inicial, los aportes que tú hayas hecho a la empresa, como un aporte para futura capitalización, y las ganancias que ha tenido la empresa en el pasado. Ok. Entonces, si por ejemplo, yo tengo pasivos por 2 millones y mi capital es 1 millón, entonces yo tengo un endeudamiento de 2.0. O sea, 2. Pero tú dices que ahí se calcula incluso las ganancias pasadas. Sí. O sea, todo lo que la empresa haya generado. Todo lo que la empresa sí ha generado y no ha pagado dividendos. Es parte de mi capital. Porque si yo el año pasado me gané 1 millón y el año antepasado me gané $500,000 y yo no me pagué dividendos, ese $1,500,000 de esos años se supone que está en la empresa. Ok.
Qué chulo. Me encanta cuando la finanza es así como tan Práctica. bonita y cuadrada. Y cuando uno se va a la práctica es un desastre. Sí. Pero sí. te da mucha información, eso es lo más chulo. Por eso que hay que trabajar de la mano con un financiero, señores. Está manual disponible para ustedes, para ayudarlos con todas esas... Uno lo que quiere es hacer negocio. Uno no quiere realmente estar sentado haciendo todo ese tipo de cosas, pero hay que aprender, porque si no, el negocio va a ser más cuesta arriba. Entonces, lo próximo sería retorno de la inversión. Eso viene siendo lo que estábamos hablando ahorita del costo marginal, beneficio marginal, y que si yo hice una inversión, ¿cuánto me retorna esa inversión? Exacto. ¿Cómo yo calculo? Me imagino que esto es para el momento que yo voy a tomar una decisión. Yo tengo que calcular el retorno de la inversión. Sí, bueno, sí, para dos cosas. Puede ser, una es esa, para el momento que tú vas a tomar una decisión. Incluso se usa muchísimo el retorno de la inversión ahora con el tema de todo lo digital. O sea, si yo tengo una campaña y yo quiero lanzar un taller, y yo voy a lanzar un taller y para ese taller yo digo, yo voy a gastar $100 en ads para Instagram, para darle promoción. Ok, ¿cuál va a ser ese retorno que me va a traer eso? O sea, ¿cuánto yo tengo que vender para que me haga sentido esa inversión de los $100, por ejemplo? ¿Y eso tiene una fórmula? Sí, la fórmula básicamente es lo que tú estás invirtiendo versus lo que tú estás ganando con eso. ¿Cómo dividirlo? Divídelo. Ajá. Ok. Y me da un porcentaje. Y te da un porcentaje, que ese es tu retorno de la inversión. En el episodio con Nina, nosotros estuvimos hablando de eso de manera súper resumida. Y voy a traer ese mismo ejemplo. La otra forma de verlo en un negocio o en tu negocio sobre el retorno de la inversión es qué por ciento de lo que tú estás invirtiendo te está pagando ese negocio como una rentabilidad o está generando como rentabilidad. Vamos a utilizar ese mismo ejemplo. Yo pongo un negocio hoy, de lo que sea, y yo necesito 5 millones para poner ese negocio. De esos 5 millones de pesos, yo voy a poner 1 millón mío y voy a tomar prestado 4 millones. Asumiendo que ese negocio va a poder pagarme ese préstamo. Supongamos que ese negocio puede pagar el préstamo más las operaciones sin ningún problema. Y, por ejemplo, en el año 1, ese negocio me deja 100,000 pesos, porque es el primer año. En el año 2, ese negocio, en el año 1, si yo quiero calcular mi retorno de la inversión, esos 100,000 pesos de utilidad neta, ¿verdad? Yo lo voy a dividir entre lo que yo invertí, que fue 1 millón. Entonces eso me da una rentabilidad, un retorno de la inversión de un 10%. Ok. Ese es mi retorno de la inversión. Ahora, si en el año 2, por ejemplo, ese mismo negocio, ya en vez de dejarme 100,000 pesos, me deja $500,000 de pesos, y puede pagar toda la operación y me deja un $500,000, yo voy a dividir ese $500,000 entre el millón. Claro. Y mi retorno de la inversión es un 50%. Entonces ahí se vuelve un poco más atractiva la cosa. Y así sucesivamente. Usted lo puede calcular una vez al año o cada 6 meses. ¿Eso se calcula dividido entre la inversión inicial nada más? No, entre toda la inversión que yo ya he hecho. Supongamos que yo más nunca invertí en este ejemplo. Ok, exacto. Yo invertí 1 millón desde el inicio y de ahí la operación ha ido creciendo, me ha ido mucho mejor y yo no he tenido que poner más. Claro. Si tú vas a poner más, entonces ya tú tienes que recalcular. Y tiene que ser más del dinero personal. Porque si, por ejemplo, yo de la misma empresa compré, dite tú, una cámara en $2,000, ¿yo no debería de incluirlo en ese millón? No, porque esa no fue parte de tu inversión. Ya eso es parte de la empresa. Es un activo en la empresa. Ya. Entonces, esa es la idea. Usted puede calcular eso. Quizás si nunca lo ha hecho, es un buen momento para hacerlo y ver qué tan rentable ha sido esa inversión que usted ha hecho ahí. Porque algo también que yo he mencionado en algunas ocasiones es que quizás si yo tengo un retorno de la inversión de un 10% durante los últimos 3 años, entonces quizás a mí no me conviene seguir emprendiendo. O con esa empresa. Con mi emprendimiento. Porque yo pudiera irme al mercado de valores e invertir en un instrumento que me pague un 11 o un 12% de bajo riesgo con ese millón y ya no tengo que ir todos los días a mi empresa, trabajar con clientes, trabajar con colaboradores. Pero o ahí empleados. tú no estás contando lo que te paga tu empresa. No, claro. No estamos contando eso. Ahí no estamos contando los intangibles. No, claro, pero yo puedo buscar otro trabajo Sí. que me pague igual o lo mismo. Pero Sin la responsabilidad de cargar la empresa. para eso se supone que salió un episodio de emprender versus emplearse. Exacto, usted puede verlo. Pero aquí lo estamos poniendo en número. Aquí lo estamos poniendo en número. Sin embargo, siento como que esa fórmula para mí siempre va a estar incompleta hasta el día que podamos poner en número el beneficio que me trae a mí. Yo, por ejemplo, no tener que levantarme a las 8 de la mañana. Claro. Lo que pasa es que es un beneficio que no es numérico. Exacto. Entonces ahí está más complejo. Entonces, ahí tenemos que ver que la inteligencia artificial nos haga una fórmula muy interesante donde podamos contabilizar eso de alguna manera. yo creo que puede ser fácil si tal vez uno pusiera en número cuánto tú estás dispuesto a pagar para no tener que levantarte a esa hora.
También. Si, por ejemplo, yo te digo que tú conseguiste un trabajo alterno a toda esta ecuación, ya que tu empresa no era lo suficientemente rentable, y te pagan diste tus 60,000 pesos en este nuevo trabajo. Pero tú tienes que levantarte a las 8. ¿Cuánto tú estás dispuesto a abandonar de este sueldo para que tú puedas levantarte a la misma hora que tú te levantabas con esa empresa? Eso me parece algo interesante. Ahí puede ser un ya es cálculo una más o decisión menos. súper personal, pero me parece una muy buena forma de verlo. Claro, porque Porque realmente... hasta yo lo he pensado. ¿Eh? Hasta yo lo he pensado. Claro. O sea, si a mí me llega una oferta así y me dicen, bueno, tienes que levantarte a las 6:30 para poder llegar. Y que si te fijas que cada vez que se abre la conversación de si emprender o emplearse, tomando en consideración todos estos números y estos cálculos, la conversación se comienza a poner incómoda cuando estamos contemplando cosas que no se calculan en números. Sí. Que es como, por ejemplo, el beneficio de tú estar haciendo algo que te gusta. O, por ejemplo, el beneficio de tú levantarte a la hora que tú quieras. O no tener que pedirle permiso a nadie para ir al médico o para visitar a tu mamá. Claro. Ese tipo de cosas definitivamente no se pueden quedar fuera de la ecuación. Sí, y tienen un precio emocional que es significativo también. Claro. Entonces... Continuemos. Finalizando casi ya. El próximo término, capital de trabajo. Este tiene que ser uno de mis favoritos porque con este me eché yo un pleito de mano a mano. Y es ¿Con que... quién? Con el capital de trabajo. Porque yo un día recuerdo que yo estaba frustrada porque yo sentía que tenía poco capital de trabajo. Vamos a comenzar con que yo no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Ok. Simplemente yo entendía que tenía muy poco dinero en fondo. Sin embargo, yo calculaba, yo decía a mí misma para calmarme, ¿verdad? Porque uno como emprendedor se dice muchas cosas como para tratar de calmarse. Y yo decía, Gladys, pero tú no tienes ni idea de si realmente tu capital de trabajo es alto o bajo. Porque tú no sabes en promedio cuánto capital de trabajo tiene cada empresa en su cuenta. O sea, tal vez yo tengo, qué sé yo, tal vez yo tengo 3 meses de gastos como capital de trabajo y lo encuentro poco. Pero tal vez me estoy comparando con una empresa mucho más grande que tal vez nada más tiene 1 mes de gastos en su capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo viene siendo, discúlpeme que no en ningún momento menciono la definición, es ese dinero que tú tienes disponible para trabajar, para ejecutar, para operar. Es literalmente el dinero con el que la empresa respira. Entonces, recuerdo que muy desesperada le pregunté a Manuel, óyeme, ¿cuál es el cálculo para yo saber cuál es el capital de trabajo ideal que yo debería de tener en mi cuenta? O sea, ahorita, con yo tener la mitad de los gastos de este mes, yo estoy bien y no lo sé. Entonces, ¿cómo uno sabe que uno tiene la cantidad adecuada de dinero para operar? Sí, mira, yo creo que lo importante es que tú siempre tengas por lo menos uno. O sea, Un mes. Un mes, exacto. Eso es lo primero. Porque el capital de trabajo es lo que, es como tú dices, al final es lo que va a cubrir todos tus pasivos o todo lo que tengas que pagar en ese mes con tus activos que son corrientes, que por lo regular, la cuenta por cobrar, si tú tienes una muy buena cuenta por cobrar, que tú puedes estar seguro de que esos clientes te van a pagar a tiempo y el efectivo que tú tengas. Entonces, lo ideal es que esté por encima de uno. Siempre, porque si no va a tener temas. Pero algo importante es que tú deberías de tener muy claro tu tipo de negocio. O sea, hay negocios que realmente deberían tener por lo menos 1.5 de capital de trabajo. Ok, o sea, mes y medio. Un mes y medio, digámoslo así. Porque eso es lo que te va a dar esa paz de tú poder saber, bueno, si se me cae alguna venta o si se me cae algún cobro, por la razón que sea, yo voy a poder salir a flote. Ok. O sea que básicamente es eso. Pero es un número que es importante y que ustedes deberían de tomarlo en cuenta siempre. Entonces, si por ejemplo, que me imagino que esto tiene que ver con el flujo de efectivo. Si alguien tal vez está casi rayando en cero con el capital de trabajo, que tal vez porque tiene un problema con flujo de efectivo o un problema de venta o un problema, qué sé yo, de cobro. gastos, cualquier situación, hay que tirar un rayo X de qué pudiese ser. ¿Cuál pudiese ser la solución a corto plazo de quedarme sin capital de trabajo? Mira, la solución es muy parecida a lo que hablamos cuando hablamos del flujo de efectivo. O sea, tú tienes que ver el tema de las cuentas por cobrar, el tema de cuáles son tus gastos y el tema de cuáles son tus pasivos corrientes. A veces también... ¿Pasivo corriente? Sí, o sea, los pasivos a corto plazo, lo que tienes que ir pagando o mensual o menos de un año, que eso es lo que afecta muchísimo el flujo. ¿Por qué? Porque a veces personas toman la decisión de... Un ejemplo clásico, y esto pasa muchísimo. Aumento el inventario porque entiendo que la venta se va a disparar. Entonces esta taza me duran 3 meses en llegar. Entonces yo empiezo a comprar tazas como que no hay mañana. Pero yo voy acumulando desde que yo compro una cuenta por pagar. Yo tengo que pagar a mi proveedor en 60, 90 días. Claro. Entonces, si yo no tengo un buen capital de trabajo, yo no tengo como un buen colchón, eventualmente, cuando llegue el momento de yo tener que pagar al suplidor, yo me quedé sin dinero. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando hablamos del flujo y cuando hablamos del capital de trabajo, porque
fácilmente se te va todo el dinero en solamente pagar al proveedor y tú tienes un dinero, un inventario que tú no puedes vender tan fácil. Claro. Y ahí viene el tema del flujo de efectivo que yo decía ahorita, que no importa que tú seas muy grande, a veces hasta lo más grande, eso es lo que más tiene el tema de flujo de efectivo, te puede afectar, no importa el tamaño que tú tengas. Incluso, miren, hay empresas, por ejemplo, muy grandes que compran y venden, que no son de servicio, que venden productos. Y a veces, por un tema de tomar una decisión financiera tan sencilla como, si compro tanto, voy a poder conseguir un descuento de mi proveedor y yo tengo mi capacidad de inventario disponible, o sea, capacidad de almacén disponible, yo decido, compro con la esperanza de que voy a vender y hacer un buen trabajo de marketing y me lleno de un inventario que yo tengo que eventualmente que pagar a mis proveedores y yo no lo he vendido o lo vendí pero no lo he cobrado. Entonces ahí tenemos otro tema de flujo de efectivo. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta. Bueno, entonces para finalizar vamos a hablar de el pedazo más bonito, ¿verdad? De emprender y de que las cosas fluyan. Siempre y cuando fluya. Ajá, que lleguemos al punto de equilibrio y que vendamos más y que haya buena rentabilidad, flujo de efectivo, toda la cosa. ¿Cómo se manejan los dividendos? Te lo pregunto yo, que tengo 7 años en esta vaina y yo realmente nunca he repartido dividendos debidamente. Sí, tal vez un bono de Navidad, qué sé yo, que quedaste tú con una parte y yo me quedo con otra, pero es literalmente una borona. Sí. ¿Cómo funcionan los dividendos? Si, por ejemplo, yo tuviese un socio formal que realmente está esperando que se haga una división adecuada de los dividendos, ¿cómo se maneja eso? Sí, mira, los dividendos, lo que pasa es que aquí nosotros no tenemos esa cultura, tampoco en la República Dominicana, o sea, por lo menos, o sea, emprendedores, cuando tú tienes una empresa pequeña, claro, mediana, empresa grande, sí. Se supone que esa ganancia que dejó la empresa y no va a ser necesario reinvertirla, se le va a pagar a esos accionistas o a los dueños de esa empresa en 1% que se tomó la decisión. Y eso debería ser lo ideal. Algo importante, que es una de las razones también por la cual en la República Dominicana no tenemos esa costumbre, es que para tú declarar ese pago de dividendos, tú tienes que pagar un 10%. O sea, si yo me voy a pagar 100,000 pesos de dividendos ahora en diciembre porque a mi empresa le fue bien y me sobraron los 100,000 y no lo necesito para reinvertirlo, entonces yo tengo que pagar 10,000 pesos a la DGI y 90,000 pesos para mí como accionista. Esa es una barrera que también crea el tema de que la gente simplemente no se lo paga. Pero a nivel de organización financiera te da mucha organización. Porque tú puedes ver mucho más claro hacia dónde se está yendo el dinero. No simplemente, pagué un bono y lo pongo como un gasto. Porque incluso los dividendos no entran como un gasto en el estado de resultado que ya todos ustedes conocen, sino que es después. Claro. O sea, es adicional para que no tenga nada que ver con la operatividad de la empresa. Entonces, esos dividendos te pueden ayudar muchísimo a tener una mayor organización y también te pueden permitir a ti identificar o poder ver cuáles son las ganancias reales que te puede dejar ese negocio sin afectar la estructura de costos y gastos que tú puedas tener. Ojalá que la gente lo ponga en práctica. Yo sé que también las personas que tienen socios, cuando son más de 2, también suelen tener una estructura más organizada de finanzas y para eso entonces sí se pagan los dividendos. Ok, excelente. Entonces yo creo que ese fue el final, ¿verdad? Yo creo que sí, que tenemos los principales puntos. Si ustedes tienen algún otro término, concepto básico financiero que entienden que nosotros deberíamos tocar, bueno, que lo escriban en los comentarios y nosotros podemos hacer hasta otro episodio. Claro, eso fue un episodio sumamente didáctico. Si ustedes llegaron hasta aquí, me imagino que era exactamente lo que ustedes vinieron a buscar cuando le dieron clic a ese link. Entonces, Manuel, ¿quieres dar el anuncio de lo que estaremos haciendo a partir de hoy en nuestra página de Patreon? Sí, miren, a partir de hoy, de este episodio, si tú estás suscrito en nuestro Patreon, donde tenemos contenido adicionales de casi todos los episodios, nosotros vamos a hacer episodios adicionales o consultas adicionales, donde vamos a responder de una manera súper asertiva y como si fuera una asesoría financiera personal sus preguntas. O sea, básicamente, nos van a mandar su situación de finanzas personales, puede ser, o finanzas de negocio también, y nosotros vamos a hacer un video, el cual va a estar solamente disponible en Patreon, respondiendo o recomendando qué deberían de hacer en ese caso. Exacto, o sea, usted entra a Patreon, literalmente escribe patreon.com/numerosverdes. ¿Cuánto es que cuesta el Patreon de nosotros? Son $5. $4, $4.99, 5. $4.99, exacto. Exacto, $4.99. Literalmente eso es media pizza. Entonces, cuando usted compre esa media pizza, donde va a haber contenido adicional sumamente enriquecedor, usted nos escribe al DM de la plataforma y nos dice, por ejemplo, mira, yo tengo un negocio y me está pasando esto y me está pasando aquello, o con las finanzas personales, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Nosotros lo vamos a leer, lo vamos a analizar, vamos a prender la cámara y vamos a hablar anónimamente, claro, de cuál sería la posible solución a tu problema. Entonces,
para mí eso vale muchísimo la pena. Así que te invitamos a que ahora, cerrando esto, llegando a tu casa o dejándolo de hacer lo que estás haciendo ahora mismo, entres al Patreon, te inscribas y nos escribas. Y también para que puedas chismear y puedas realmente escuchar los problemas de los otros también. Eso. ¿A quién no le gustaría chismear un chin? Claro, y tú puedes aprender quizás de esas soluciones que nosotros le vamos a dar a los otros y va a quedar ahí para siempre. También. O sea que contamos con ustedes. Entonces suscríbanse, denle like, denle a todos los botones que estén por ahí, compartan a su amigo emprendedor o a su familia emprendedora o lo que sea, a cualquier persona que usted sepa que si llega este mensaje lo va a ayudar a crecer. Entonces muchísimas gracias por sintonizar y un abrazo. Nos vemos en el próximo episodio.